Grabar. Bueno, buenas tardes y casi buenas noches. En este caso vamos a desarrollar un poquito la evolución del pensamiento económico. Estamos en la unidad 18, es decir, la última que tiene establecida el programa, y ahí van a tener en el aula virtual, tienen también un capítulo que es el capítulo 28 de Mochón y Becker, de una edición anterior, donde también tienen en 20 páginas un resumen, digamos, de lo que vamos a ver más o menos en este video en particular. Entonces, unidad 18, y en el aula virtual busquen ahí, van a encontrar el capítulo 28, ahora se los vamos a indicar cuando se les cargue esta teoría en particular. Bueno. Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora nos agarran, pero buenas entonces. Bueno. Esta es la última unidad del programa y vamos a repasar de una manera, es Economía 1, es una materia de primer año, este tema es en cualquier licenciatura en economía es una materia por sí sola. Así que acá vamos, lo que queremos es mostrarle cómo se fueron gestando estas ideas hasta llegar al estado de conocimiento en el que estamos ahora, ¿no? Esto es, y una distinción que tendremos que hacer es que lo que vamos a ver como evolución del pensamiento económico es lo que se denomina terminológicamente historia del pensamiento económico, que no es lo mismo que historia económica. Historia económica es el relato de los hechos históricos, valga la redundancia, importantes desde una mirada de la economía. Historia del pensamiento económico es la historia de las ideas económicas a través del tiempo. Obviamente, pensamiento y realidad se relacionan todo el tiempo a una realidad que después aparecerá en una realidad fue motivada por una manera de pensar de los decisores de esa realidad, que era el pensamiento económico. O sea, y a su vez, la realidad misma, según en qué edad la estemos mirando, incidía en la forma de pensar de primero los filósofos, después los economistas, ¿no? Entonces, esta idea de cómo fue evolucionando el pensamiento económico a través del tiempo, nosotros acá tomamos un autor que escribió un clásico, un librito altamente recomendable, lo escribió como, no sé, hace 40 años, que se llamaba, el autor se llamaba Alsecchi y el libro se llamaba ¿Qué es la economía? ¿No? Es decir, un librito que de ahí sacamos, es este librito, bueno, no se ve muy bien, pero que nos muestra o nos hace una separación en 4 grandes grupos para identificar cómo fue evolucionando el pensamiento económico. Un primer grupo, acá van a aparecer palabras difíciles, pero no se asusten, es un primer periodo, es el que el autor llama de exposición incidental. ¿Qué significa exposición incidental? Que los temas económicos aparecen, lo voy a decir, esto queda grabado, pero aparecen mezclados con temas, con otros temas que hacen a la vida del hombre, ¿no? Esto pasó en la Edad Antigua y en la Edad Media. La economía como ciencia no tenía una identidad propia. Por eso se llama exposición incidental. El problema económico, sabemos, existió siempre. El problema que tenía el hombre para satisfacer sus necesidades existió siempre, coexistiendo con otros problemas del hombre, con otras vicisitudes. Entonces, ya lo vamos a ver desde la antigüedad, desde que se empezó a escribir, ya se tocaban temas económicos, pero no con sus capítulos específicos. Después, en el siglo XVI y XVII, ahí pasaron cosas, como dijo alguien, y el descubrimiento de América, la revolución industrial, la imprenta. Entonces aparecieron pensadores que fueron identificando los problemas económicos ya
de una manera más independiente. Por eso se llama estudio autónomo. Y ahí vamos a ver, existió un autor, que fue Adam Smith, me anticipo, que con un libro, escribió un libro donde identificó específicamente, claramente, cuestiones estrictamente económicas, y se considera que la publicación de ese libro, de ese autor, fue el nacimiento de la economía como ciencia. Como toda ciencia, después fue recibiendo formas de estudio, formas de análisis más sofisticadas. Eso es lo que se llama la investigación sistemática. ¿Se acuerdan cuando hablamos de, en las primeras unidades, de un objeto de estudio, de una metodología de estudio? Ahí ya se estructuraron los pensamientos que venían ya de la economía con una manera de articular con otros conocimientos mucho más sistemática, ¿no? Y acá aparece muy fuerte, que le dio una identidad hasta excesiva para nuestro criterio, el entroncamiento de la economía con las matemáticas, ¿no? Con las ciencias exactas. Y por último, ya vino una etapa de perfeccionamiento analítico, ya vino una etapa ya establecido, un método de estudio, una terminología propia. El perfeccionamiento analítico recurre a, nos remite a la aparición de nuevas escuelas que reformulan parcialmente las esencias que aparecieron en las escuelas anteriores. Más o menos ese es el panorama. Y creo que hoy por hoy, con lo que está pasando, tendría que aparecer una quinta etapa, que es la del cuestionamiento total de la economía, ¿no? Como ciencia en crisis, ¿no? Que esto también es un tema que por ahí lo vamos a dar en una última charla. Bueno, Silvia, empezá un poco vos. Bueno, esto por ahí... Lo que dijimos más o menos, el periodo de exposición incidental, donde las primeras vinculaciones sobre temas económicos no formaba parte de un desarrollo separado, sino que estaba vinculado a otras temáticas, junto con la moral, las cuestiones teológicas, las cuestiones filosóficas, es decir, no había exposición de cuestiones económicas, pero mezclada, como dijo Gustavo, con otras cuestiones, digamos, de otra índole. Y ahí tenemos, bueno, acá es lo mismo lo que nos dijo Gustavo recién, y vamos a empezar entonces con ese periodo de exposición incidental. En distintos libros aparecen cuestiones sobre cosas económicas, digamos, o temáticas económicas, pero que no formaban parte de un desarrollo autónomo, sino que estaban mezclados en otros libros, digamos, como tienen acá el Libro de los Muertos, el Código de Hammurabi, o, esperen que estoy muy rápida acá, en la India, en la misma Biblia, digamos, tienen cuestiones relativas a cosas económicas o a temas económicos, pero que están mezclados con cuestiones religiosas, digamos, o teológicas, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Una cuestión del trabajo, de la subsistencia, digamos, de un hombre, digamos, que necesita trabajar para luego acceder al mercado del consumo, pero está metido dentro de un concepto de carácter religioso. Y bueno, como siempre, los griegos, digamos, y el famoso Aristóteles, digamos, que aparece en todos lados, pero algunos dijeran desde los filósofos que quien habla por primera vez de la palabra y que une las dos palabras oikonomía, economía, en realidad no fue Aristóteles, sino que fue Jenofonte, dicen algunos, pero bueno, quedó pocas cosas escritas de Jenofonte y se ve que era más showman, digamos, Aristóteles que Jenofonte, y por lo tanto pasó más a la historia las ideas de Platón y de Aristóteles y no tanto de Jenofonte. Pero ahí Jenofonte tiene un librito que se llama Económico, que se dice que es el primer libro que une esas dos palabras, oikos y nomos, y que justamente en su primera frasecita él dice, se preguntan entre ellos en esos diálogos socráticos, si es posible encontrar en la administración de la casa una ciencia como la medicina, como, no me acuerdo cuál es la otra que nombra, pero si es posible hablar de una administración correcta de la casa como si fuera una ciencia. Y ahí empiezan a discutir, digamos, si era posible esa administración correcta de la casa
y bueno, es muy lindo, digamos, leerlo porque la imagen, por ejemplo, lo que se preguntan es si es posible que esa administración correcta de la casa la pueda llevar, por ejemplo, una mujer, ¿no? También hay que ubicarse en la época, esto es antes de Cristo, 400 antes de Cristo, o sea que la idea de la cuestión de los derechos de las mujeres, digamos, está obviamente muy, faltan todavía muchos años, entonces hay que leerlo bajo el contexto histórico. A cada uno de estos autores hay que leerlo en el contexto histórico donde cada uno escribió, ¿no? O sea, obviamente. Bueno, después tenemos, esperen que vuelvo para atrás, vuelvo con esto que es más fácil. Platón también, digamos, con esa idea de ciudad ideal, con división de clases, con una cuestión, digamos, también, pero siempre las ideas económicas no están planteadas como un escrito separado de las cuestiones filosóficas que trataban todos estos filósofos en particular, ¿no? Aristóteles tiene también esta diferencia entre la administración correcta de la casa y después lo que se va a llamar la crematística, que sería la ciencia del abastecimiento, de comprar y vender, digamos, con ideas como, por ejemplo, que está bien, digamos, intercambiar una cosa por la otra para satisfacer una necesidad, pero no está tan bien en términos filosóficos del momento hacer un intercambio, por ejemplo, por dinero, es decir, ganar dinero por el dinero en sí mismo. Después vamos a ver que esa idea de los intereses, la Iglesia, digamos, lo va ¿cómo es que se dice?, a cuestionar durante bastante tiempo. Entonces, pero básicamente lo que ustedes tienen que entender es que en esta época no hay ideas económicas, escritos económicos que hagan referencia, pues, no sé, si un día quieren leer el económico de Jenofonte, se van a dar cuenta que se va por las ramas, digamos, habla de la agricultura, por ejemplo, de cómo cosechar adecuadamente, de cómo cultivar la tierra, es decir, temas económicos, pero no la idea que nosotros, o que ustedes vieron, lo que es economía 1, digamos, ¿no? O sea, nada que ver. O sea, son cuestiones más bien de carácter filosófico, que tienen cuestiones económicas, pero no separadas del resto de los pensamientos que tenían los filósofos en ese momento. Bueno, ahí tienen a Jenofonte, por ejemplo, siempre en términos del individuo, modos de actuar eficientes, y qué se entendía por quién era un buen administrador, que era incrementar el tamaño del excedente económico, pero que era la familia, la ciudad, el Estado, y da toda una serie de recetas de cómo tenían que hacerse esas cosas con habilidad, con orden, con división del trabajo, etc. Bueno, ahí tienen a Platón, 400 a.C., era aristocrático, hace la primera sistematización de lo que es la sociedad, y su principal obra es la República. Seguramente cuando vean ahora en el segundo cuatrimestre entren en filosofía, seguramente van a tocar algunas ideas platónicas. Seguramente van a tener alguna partecita de su principal obra, que es la República. O sea que cuando lleguen a filosofía, seguramente van a ver algo de Platón. Hablaba de esta ciudad ideal, que era consecuencia de la división del trabajo, no sé qué se metió acá, y que había dos clases sociales, los gobernantes y los gobernados. Bueno, establece distintas formas de gobierno, la aristocracia, la democracia, la tiranía. Bueno, este parece que era Aristóteles, no había fotos en ese momento, o sea que los retratos que quedan son, vamos a suponer que tenía esa cara. Era un discípulo de Platón, o sea que en la ubicación histórica primero está Platón y luego está Aristóteles. Se encarga de la educación de Alejandro Magno, ¿no?, y funda una academia de filosofía que es el Liceo. Las ideas económicas, bueno, acá tienen esta cuestión de la idea del cambio. Esa es una idea que en economía va a subsistir mucho tiempo, la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio de una cosa. El ejemplo que él da es del zapato, digamos, el zapato tiene dos valores, el valor del zapato como para usarlo, digamos, y el valor del zapato para intercambiarlo, ¿no? Cuando uno va a una zapatería, el que tiene la zapatería no está teniendo zapatos para usar todos los zapatos, estaría mala la idea, pero tiene los zapatos para hacer un intercambio de zapatos, ¿no? La teoría monetaria también tiene una teoría acerca del dinero, sobre la propiedad comunal, es decir, esta cuestión de él defendía de cierta manera la idea de la propiedad privada, porque siempre y cuando, obviamente, en términos filosóficos, siempre y cuando a esa propiedad privada se le dé un uso
social o un uso que no sea para acumular propiedades privadas. Y lo que les decía hace un ratito, la economía propiamente dicha era la ciencia de la administración doméstica, que así es cuando ustedes en esas primeras clases, oikonomía es oiko, ¿sí? Casa, nomos, ley, la regla de la correcta administración de la casa, entendida casa en este sentido de que es no la casa que entendemos nosotros, que es la familia chiquitita que tenemos, mamá, papá y nenes, o más ustedes, digamos, que ya no son más adolescentes, digamos, o más jóvenes. En ese momento la casa era una comunidad mucho más amplia, estaba la mamá, el papá, los abuelos, los tíos, los esclavos, la familia del esclavo, es decir, era una comunidad, ¿no? Y lo que decíamos, la ciencia del abastecimiento, que se va a llamar crematística, que era el arte ya de adquirir cosas para intercambiarlas, ¿no? O sea, la verdadera economía, la economía propiamente dicha, era la administración de la comunidad doméstica. Bueno, ahí tienen algunas características, digamos, que va a hacer que luego se pase, y ahora le doy el pase a Gustavo, pasando este periodo. Ya en esta época se empieza a dudar de la esclavitud, digamos, o sea, no creo que necesariamente la esclavitud como tal, sino lo que dice acá, que sea una institución natural y que quizás no era tan beneficiosa en términos económicos, digamos, ¿no? Porque la esclavitud no se abolió no hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Se empieza a transformar en una forma antieconómica de trabajo. La sociedad era una sociedad dividida en clases, y quien empieza a tener cierto poder, digamos, y que va a cambiar la forma de ver la economía es la iglesia, digamos, ¿no? Porque la iglesia, vamos a ver de que cuando adquiere poder la iglesia, todas las cuestiones económicas empiezan a ser más bien preceptos de carácter moral, ¿no? No tanto, digamos, cuestiones económicas en sí mismas, sino preceptos que tenía que cumplir un buen cristiano, digamos, ciertas condiciones que tenía que cumplir. Pero en términos ya no estrictamente económicos, sino cómo uno se debía comportar en términos morales y religiosos. Bueno, y ahí tenemos el representante, digamos, en esta época, el famoso Santo Tomás, que lo más conocido, o sea, seguramente también, quizás lo ven algo en filosofía, siempre se ve también la prohibición del cobro de intereses, la riqueza no era natural ni buena en sí misma, era una imperfección que había en la tierra, pero que podía mejorarse. La idea de precio justo era una obligación de carácter religioso, o sea que acá no había un fundamento económico, sino una cuestión de carácter de que un buen religioso, un buen católico tenía que cumplir la idea de justo precio, y el comercio no era bien visto, pero bueno, si era para sostener a la familia y para acrecentar o beneficiar al país, más o menos la iglesia lo aceptaba. Pero acá los preceptos económicos están vinculados a cuestiones más bien con el poderío de la iglesia, todo pasaba en función de lo que la iglesia consideraba que era bueno o que no era tan bueno en términos religiosos. ¿Querés decir algo de todo esto, digamos? No, simplemente haciendo un resumen, la forma de pensar occidental que hoy tenemos, o que en parte fue un paradigma de pensamiento mucho tiempo en la sociedad occidental, tiene esta base, ¿no? Esta base de los filósofos griegos. Al principio había nosotros acá mencionamos dos, pero el Dream Team, la delantera perfecta de los filósofos en orden cronológico eran Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Y bueno, veíamos que Platón, a través de su obra cumbre, La República, y después de la obra de Aristóteles, se fue empezando a configurar la forma de pensamiento occidental, no solo para la economía, sino para la sociedad en su conjunto. Ahí, en el medio, acuérdense que también está la historia económica. ¿Quién fue la civilización que reemplazó a la civilización helenística, a los griegos? Fueron los romanos, fue el Imperio Romano. El Imperio Romano, el aporte de los pensadores romanos, sobre todo Séneca y demás, que no los mencionamos, ¿qué hicieron los romanos? Básicamente le dieron un marco normativo, crearon leyes, crearon sistemas de contratos que fueron
la base normativa de la economía. Y después, sí, apareció el pensamiento, estuvo dominado, valga la redundancia, por los únicos que tenían tiempo de pensar. Acuérdense que el mundo era un mundo básicamente analfabeto. ¿Dónde estaba la intelectualidad del mundo en ese momento? En la iglesia. Entonces, obviamente, la iglesia le dio un enfoque, como le dijo Silvia, ya no tan filosófico puro como el de los griegos, sino uno con una mirada más teológica, ¿no? La omnipresencia de Dios, ¿no? Y bueno, y el pensador cumbre fue este Santo Tomás de Aquino, que escribió una obra cumbre también que fue la Suma Teológica. Escribió otra que se llamó la Suma de los Gentiles, pero esa es otra historia. Por eso a veces se dice que el pensamiento occidental se basa en el pensamiento aristotélico tomista, ¿no? Esto es simplemente para que lo ubiquen, ¿no? Y obviamente, acuérdense, los únicos que escribían eran los curas, los únicos que tenían usinas de pensamiento eran los curas, y obviamente el pensamiento que se podía difundir era el que generaban desde esa visión. Pero de luego fue perdiendo poder el feudalismo, fue perdiendo poder la iglesia y empezaron a aparecer nuevos estados. Aparecieron las naciones, los reinados, los reyes fuertes. Y ahí empezaron otra forma de ver la economía, ¿no? Y acá vemos que se planteó, digamos, hubieron unos primeros pensadores, que los mencionamos solamente a los efectos referenciales, que fueron los empiristas, que empirismo refiere a la experiencia, que referían a el encadenamiento de los hechos, cómo se venían precipitando y cómo lo iba mostrando la experiencia, ¿no? Pero fíjense que eran pensadores, voy a decir una redundancia, que le hacían a todo. Fíjense quién está ahí, un tal Copérnico, que en realidad fue muy famoso por ser, obviamente, astrónomo. Bueno, y ahí aparecieron dos grupos de pensadores que tienen que ver con los sistemas de gobierno que habían en esos momentos. Primero fueron los mercantilistas. Los mercantilistas, básicamente, no era una escuela teórica propiamente dicha, sino era una conjunción de pensadores y de funcionarios del gobierno, que iban detrás de ciertos objetivos económicos muy claros, ¿no? Aparecen los estados fuertes, ¿sí? Básicamente España, Inglaterra, Francia. Entonces estos pensadores veían el funcionamiento de la economía desde un enfoque claramente intervencionista, ¿no? Con una acción del Estado muy fuerte. Y también ponían el foco en algunas actividades específicas que eran las que le convenían a los países donde estaban ellos, obviamente, ¿no? Y las dos actividades que buscaban promover desde el Estado era la industria, es decir, transformar bienes, no para poderlos vender con un valor agregado. Y el otro es poderlos llevar a los mercados. Entonces, no hacerse rico por las riquezas naturales que tenían, sino por transformar esa riqueza y por apoderarse del comercio, que en ese momento era básicamente el comercio marítimo, ¿no? Inglaterra fue la nación representativa total de las ideas mercantilistas. Una isla pobre, entonces, ¿qué buscaba? Traer materias primas de otro lado, transformarlas y ser la dueña de las principales flotas del mundo. ¿Con eso qué lograba? Lograba que por más que no tengan las riquezas vayan hacia ellos comprándole los bienes y pagándole los fletes por los transportes. Entonces, el oro que se generaba en otro lado, básicamente en España por el aporte de América, terminaba yendo a ellos por pero el objetivo era ese, ¿no? A través del comercio y la industria, atesorar la mayor riqueza posible en la forma de oro.
el principal referente o el principal pensador en ese momento era Thomas Moon, ¿no? En inglés. Y había un ministro francés que fue también defensor de estas ideas, que se llamó Colbert, pero bueno, acá estamos en qué contexto aparece esto, ¿no? Estados modernos, estados fuertes, no más señores feudales, sino reyes, que unificaron ese feudalismo. Cambio en las técnicas, revolución industrial, ya no más la fuerza animal, la fuerza del hombre, sino la aparición de las máquinas, ¿no? Cambios en las instituciones. Esto aparece la banca, aparecen las instituciones mercantiles, aparecen las sociedades por acciones, etc. Obviamente, el descubrimiento de América y la llegada de los pueblos europeos a las Indias cambió la configuración. Y luego apareció un sistema de competencia, por si faltaba poco, desde las ideas religiosas. La famosa reforma de Lutero, básicamente, pero también de Calvino. Todo en esa ebullición de historia económica es donde tenemos que pensar el pensamiento, ubicar el pensamiento de los mercantilistas. Pero siempre aparece una acción y reacción. Y así como... Las ideas del mercantilismo, digamos, que algunas se les dijo Gustavo. Bueno, dale. La acumulación y empezá a mencionarle cuál fue la contra que le apareció. Sí, la contra, que ahí es lo que ibas a llegar, la contra del mercantilismo. Acá están las características que ya les dijo Gustavo. Siempre hay uno, si los anteriores les gustaba el comercio y la industrialización, a esto les va a gustar otra cosa. ¿Qué les gusta esto, Gustavo? Ya, esto era Francia. Francia tenía enormes cantidades de tierras cultivables. Obviamente quería anteponer a la importancia de la industria y comercio la preponderancia de los recursos naturales, de la naturaleza, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos los factores de la producción? Esta competencia que había entre capital, recursos naturales y trabajo. Bueno, estos pensadores fueron, bueno, decile vos, en realidad... Tienen la fisiocracia, entonces, como reacción a ese mercantilismo que solamente le interesaba la industrialización y el comercio, los fisiócratas empiezan frente a reaccionar a ese mercantilismo, es fisio, naturaleza, y cracia, gobierno. Es decir, ellos piensan que el gobierno es de la naturaleza, es decir, que existía un orden natural. ¿Se acuerdan anteriormente? El mercantilismo eran intervencionistas, pregunta que por ahí hacemos en el final, digamos, hacía muy grandes rasgos. Los mercantilistas había que regular toda la actividad económica básicamente para que quede un excedente, es decir, que se logre exportar mucho y que se importe poco. Entonces estaba todo controlado, sería, ¿no? Por parte de los reyes absolutistas, digamos. Por eso, qué sé yo, había para producir algo, había que solicitar una autorización al monarca, habían empresas de los monarcas, es decir, estaba todo controlado. Los fisiócratas, al contrario, decían que tenía que haber un gobierno de la naturaleza, es decir, un orden natural. Y el Estado tenía que ser un Estado gendarme, es decir, un Estado que no regulara la actividad económica, sino que simplemente protegiera algunas cuestiones en particular, la libertad, la propiedad privada y ese funcionamiento, digamos, laissez-faire, es decir, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? El dejar pasar era básicamente en las aduanas, digamos, dejar, o sea, en lugar de controlar tanto las importaciones y las exportaciones, dejar hacer y dejar pasar especialmente en las aduanas, que estaba totalmente controlado lo que se podía básicamente importar, ¿no? Uno podía importar para el mercantilismo materias primas, transformarla en el país y luego exportarla, pero no podía importar nada de lo que el país pudiera producir, por ejemplo. Bueno, la agricultura era la generadora de riqueza y el principal referente, el principal exponente de estas ideas económicas, que en algunos casos dicen que era como una secta, digamos, François Quesnay. No sé cómo será, digamos, y la principal obra, que es lo que está acá en rojito, es la tabla económica, que esa, se van a acordar de la tabla económica, no sé si en Economía 2, por ahí cuando vean estos input y output, o la relación entre distintos sectores económicos, que van a hacer algún ejercicio, bueno, si tienen que rezarle
algún recordatorio a quién se lo tienen que rezar, es a que era en realidad médico, o sea que no era, fíjense que todavía no hay nadie que sea economista, o eran filósofos primero, o era la iglesia, este otro que era médico, es decir, no había una formación académica en economía, digamos, no tenía todavía un desarrollo autónomo, porque todavía o sea, recién empieza, pero todavía no va a estar el desarrollo autónomo y sistemático cuando aparezca el padre, digamos, de la ciencia económica. Esto todavía eran de otras disciplinas, digamos. Bueno, François Quesnay era médico, por lo tanto, él ese funcionamiento de la economía lo va a asimilar o va a hacer una analogía con el sistema circulatorio del cuerpo humano. Entonces, en la economía pasaba algo parecido a lo que ocurría en el cuerpo humano acerca de una relación entre las distintas clases sociales, circulaba la riqueza. Así como nosotros circula la sangre, en un sistema económico circulaba, digamos, la riqueza, esa riqueza que únicamente la generaba la agricultura, circulaba por el resto de las clases sociales. Y entre los agricultores, que eran los únicos generadores de verdadera riqueza, la clase estéril, que eran los artesanos, los comerciantes, y los propietarios. Es decir, él va a tratar de mostrar, digamos, cómo circula la riqueza entre esas tres clases sociales. Riqueza únicamente generada por la actividad de la agricultura. Bueno, obviamente, derecho a la propiedad, orden natural, libertad para que el hombre encuentre el camino que le es más ventajoso. Después vamos a ver que esa idea también la retoma, por decirlo de alguna manera, Smith, el padre de la economía, no decimos quién es todavía, y seguridad. Esto eran las funciones que en realidad tenía que hacer el Estado, garantizar estas tres cosas: el derecho a la propiedad, la libertad del hombre y la seguridad para que cada uno disfrute de la propiedad y de esa libertad. Ese era el Estado gendarme, el Estado que no tenía que intervenir en la actividad económica. Bueno, acá tienen, acuérdense, digamos, la diferencia entre mercantilistas y los fisiócratas. Ven acá, es comercio, acumulación excedentes a través del comercio y la industrialización, acá la actividad económica es la agricultura, acá un Estado intervencionista, acá un Estado simplemente gendarme, un Estado que no interviene en la actividad económica, salvo en esas cuestiones que es garantizar la propiedad privada, la libertad y el disfrute de esa propiedad y de esa libertad. Y acá, este señor, ¿quién es? Bueno, ahí vemos que ya salimos del estudio autónomo y ya se empezó a investigar en temas económicos de manera mucho más sistemática, ¿no? Ya con un método. Y bueno, y acá los primeros pensadores económicos son reconocidos o están agrupados en lo que se denomina la escuela clásica, ¿no? Y acá simplemente elegimos 4, tal vez los más famosos: Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, el mala onda, después le vamos a contar por qué, y Jean-Baptiste Say, el optimista. Ya le vamos a contar por qué. Pero es el que le tienen que rezar todo lo que tienen que aprender. O sea, tienen economía porque este señor, digamos, una estampita si quieren hacer, es el padre de la economía, digamos, ¿no? Nos olvidamos uno, pero no nos entraba bien, y bueno, fue uno que también que se llamó John Stuart Mill. Para los que les guste los temas económicos, regístrenlo. Pero ahora nos vamos a quedar con las ideas de estos 4 clásicos. Obviamente no tenemos tiempo material, porque si no se nos hace muy largo. Le vamos a tirar 4 o 5 tips de cada uno, sobre todo de Adam Smith, para que después lo sigan estudiando ustedes por su cuenta. Y acuérdense que también en el aula hay subido una versión mucho más completa de esto que estamos dando acá, de manera mucho más resumida, mucho más compacta, ¿no? Esto ya le digo, en condiciones normales, en una carrera de economía es una materia por sí sola. Así que vamos a plantearle lo que hablamos antes. ¿Qué nos mostraba la historia económica? ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando la revolución industrial, ¿no? Sobre todo en Inglaterra. Aparecían las máquinas, básicamente la máquina de vapor, y aparecieron los telados. Cambió
la industria textil, y ahí fíjense, más cruel no podía haber sido la imagen que encontró Silvia, porque acá vemos dos cosas, la máquina y vemos también el trabajo infantil, en condiciones, en términos actuales, totalmente inhumanas. Apareció la industria metalúrgica vinculada con el acero, básicamente, y apareció obviamente el motor, la máquina a vapor, que fue reemplazando la tracción animal. Todo esto estaba pasando. Entonces apareció este buen señor Adam Smith, que Adam Smith, como les comentaba Silvia, estos tipos no eran economistas, estos tipos eran básicamente profesores de las universidades. Este era escocés de Edimburgo, era profesor particular de ciertos nobles, pero era básicamente un filósofo moral. Escribía sobre cuestiones morales. El libro que algunos consideran tan importante como este es un libro que se llama Teoría de los Sentimientos Morales, pero no nos vamos a ir sobre el tema. Vamos a ver. Le dijimos, era escocés, ¿y cuándo es la partida de nacimiento de la economía? ¿Cuándo se considera? Vieron que siempre se establece, son todos procesos, pero se establece una fecha típica, una fecha, es la publicación en 1776 de este libro, ¿no? Que se llama La riqueza de las naciones, en su versión simplificada. En su versión media se llama Investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, y su versión original es mucho más larga porque dice Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones en aquellos países, es mucho más. Pero simplemente para que sepan. Y acá este se considera el primer tratado de economía puro. Y fíjense qué original que fue este enfoque de este, que hasta ese momento era filósofo y ahora empezó a ser economista, que fue un bestseller. Se agotó, a la gente le resultó de sumo interés, ¿no? Era una época de también cierta ebullición intelectual. 1776, para los que les guste la historia, fue el año que Norteamérica se estaba independizando de Inglaterra, ¿no? Y es un clásico donde hoy se apoyan muchos, y lo van a ver citado en programas periodísticos, pero muchas veces mal interpretado, o como toda gran obra, algunos toman la parte que le conviene, ¿no? Porque este es, digamos, el padre del libre mercado, pero bajo ciertas condiciones éticas. Simplemente le digo esta cuestión. Y bueno, ¿cuáles son las 5 o 6 ideas fuertes? Este hombre también tomó de los mercantilistas la capacidad que tenía la economía de autorregularse, ¿no? Como que dejando a los actores económicos actuar libremente, estos iban progresivamente mejorando sus relaciones, por ende mejorando el funcionamiento de la economía en general, y eso redundaba en un mejoramiento de la sociedad en general. O sea, dejemos a las fuerzas económicas que actúan libremente, que ellas se van a autorregular solas. La metáfora que utilizó, que hoy se utiliza hasta el cansancio, es la famosa mano invisible, como que había una mano invisible que acomodaba, o dicho un barbarismo, en términos económicos, iba poniendo todos los patitos en fila, ¿no? También habló de la división del trabajo, un tema que hasta ese momento no se hablaba. Estábamos en épocas de artesano, el artesano hacía todo de principio a fin. Y este hombre descubrió, o por lo menos planteó, la importancia o las ventajas de la división del trabajo. Y lo planteó, vos te acordás, Silvia, lo planteó en una fábrica de ¿qué? De alfileres. Él lo que decía era de que cuántos alfileres puede fabricar una sola persona, y la cantidad es pequeña por día.
Mientras que si dividimos el trabajo en tareas totalmente simples, uno corta el acero, el otro le pone ¿vieron un alfiler, digamos, que tiene esa cabecita, digamos, de alfiler, el otro le hace la puntita, el otro lo acomoda, lo pega la puntita, no tengo ni idea cómo se conecta un alfiler, digamos, seguramente la producción iba a ser, bueno, que ya es la idea que aplica, digamos, luego, digamos, el desarrollo del sistema productivo capitalista con el Fordismo, dividir las tareas totalmente en la mayor cantidad posible, lo más simple posible, de manera tal que cualquiera de nosotros podríamos fabricar un alfiler o podríamos fabricar una mesa. Si a mí me toca solamente cortar la madera, a Gustavo le toca solamente lijarla, a otro le toca solamente pintarla, al otro le toca solamente hacer los tornillos, y si dividimos la tarea, seguramente una mesa yo iba a demorar 1 año y medio. Si dividimos la tarea, capaz que en un día logramos entre 20 armar una mesa, ¿no? La idea de esta cuestión de la división del trabajo, que luego cuando vean seguramente, no sé, pueden ver en sociología, cuando lleguen más adelante, o en no sé cuál otra materia podrá ser que vean, van a ver, por ejemplo, en el Fordismo, cómo esa división del trabajo se lleva a su mayor expresión, digamos, ¿no? A su mayor, sí, bueno, lo que les dijo Gustavo, beneficio individual conlleva el beneficio de la sociedad, y el trabajo es el valor de cambio, o sea, la unidad. O sea, acá estaba en una transparencia anterior a pensarse, digamos, cuál es el valor, o sea, a preguntarse en la economía por el valor de los bienes, es decir, qué es lo que hace que una cosa valga más que la otra, digamos, ¿no? Y acá ella agrega el valor del trabajo, ¿sí? Como un elemento de unidad de medida del valor de los bienes. Que ustedes también algo vieron ya, digamos, porque nosotros vimos ya los costos, la composición, digamos, del valor de los bienes a través de la remuneración de los factores, y ahora cuando veamos más adelante algunas cositas, se van a dar cuenta que muchas de las cosas que aprendieron, de vuelta, van a poder tener una estampita a quien se lo deben, digamos, eso que tuvieron que aprender. Bueno, ¿y por qué es tan negativo este pobre hombre? Pesimista. No, era un religioso, ¿no? Era un pastor. ¿Y cuál fue? Fíjense, el libro con el que se hizo famoso, que también está injustamente criticado, es un ensayo sobre el principio de la población. ¿Y qué decía este hombre? Ustedes en matemáticas no sé cómo andan, pero decía que mientras la producción de bienes iba creciendo en proporción aritmética, 1, 2, 3, 4, la población iba creciendo en progresión geométrica, 2, 4, 8. Obviamente esto conducía inexorablemente a un colapso. Iba a haber más gente, más consumidores de los bienes producidos. Y esto planteaba una teoría casi apocalíptica de insuficiencia de recursos ante el crecimiento de la población. Era en ese momento, obviamente, las familias tenían muchos hijos y se veía, o este hombre no veía, un equiparamiento en la producción con el crecimiento demográfico. Entonces, proponía soluciones drásticas. Pensemos que estamos pensando con la mentalidad del de fines del siglo XVIII, ¿no? Entonces, él decía, como buen cura, ¿no? ¿Cómo hacemos que la población crezca menos? Con la abstinencia sexual o con los casamientos tardíos, que es bastante parecido en términos. Luego, las guerras y las pestes. Fíjense las soluciones donde él pensaba frenar esto. Obviamente, por suerte, aunque ahora están siendo revisadas ciertas teorías de Malthus, sus predicciones apocalípticas no se dieron porque pasó algo. Pasó la irrupción fuerte de la tecnología. O sea, la economía empezó a producir bienes de una forma mucho más masiva, mucho más explosiva, y eso compensó, obviamente, el crecimiento de la población. Hoy se está volviendo a hablar de Malthus por el agotamiento que existe
en los recursos naturales, ¿no? Si a alguno le gusta el cine, van a ver que hay películas que se llaman neomalthusianas, por ejemplo, ¿no? Que son esas películas donde uno ve que el mundo está abarrotado de gente, que la gente está en las calles, que no hay alimentos, que se lucha por el agua, digamos, ese mundo caótico, ese mundo, digamos, distópico, digamos, de un futuro totalmente pesimista, se dice que son películas o que plantean realidades neo-malthusianas. Hay una película que no sé si se consigue, que se llama Soylent Green, que es una película típicamente malthusiana, neo-malthusiana, ¿no? Este mundo, digamos, donde la población creció tanto y ya no hay alimentos para todo el mundo. Y el planeta está destruido, bien negativo, digamos, era. No sé si era negativo o positivo, pero era inteligente en términos de negocios, digamos. No, este era, David Ricardo. siempre se cuestiona, es una cuestión que viene, que es inherente a la profesión, ¿no? Lo que se dice todo el mundo, se preguntan si los economistas saben tanto de economía, ¿por qué no son todos ricos, no? Y esto hay un montón de cuestiones sociales, personales, de ambición que impiden esta relación, ¿no? Pero bueno, este fue uno que logró eso, ¿no? Era hijo de un agente de bolsa, de familias judías muy vinculadas a la bolsa de Londres, y él también hizo sus negocios e hizo mucha fortuna. Pero también hizo un aporte muy importante a la economía. Fíjense que en rojo estamos poniendo los libros que son los clásicos de la economía. Y escribió Principios de Economía, de Economía Política y Tributación, ¿no? Y hizo tres aportes, o vamos a citar por una cuestión de tiempo, tres aportes importantes. Uno fue el valor de cambio, el valor de los bienes que ya planteó Silvia, y él asigna el valor de los bienes a la escasez que haya y a la cantidad de trabajo requerido. A pesar de ser un clásico, ¿no? Él valorizaba mucho el factor trabajo, idea que después va a tomar de este pensador nada más y nada menos que un tal Karl Marx, ¿no? Después también habló de un tema que está muy en boga hoy, ¿se acuerdan cuando lo vimos en producción? De los rendimientos decrecientes, ¿no? Habló de la renta de la tierra, de la renta que se apoderaban los dueños de la tierra, los terratenientes, y cómo se iba produciendo desde las tierras más fértiles, que mayor rendimiento daban, hacia las de menor calidad. Esto también planteó una cuestión económica hasta ese momento no tenida en cuenta. Y el otro gran aporte que hizo este hombre fue casi o la base casi del comercio, de la importancia o de las ventajas del comercio internacional. Al detectar lo que se llamaban, antes se hablaba de ventajas absolutas. Argentina produce mejor soja que, no sé, que Colombia, que produce mejor café. Entonces Argentina que produzca soja y Colombia que produzca café. Eso se llamaban ventaja absoluta. Pero este hombre habló de las ventajas comparativas, que aunque un país produzca más ventajosamente que otro, se tiene que dedicar a donde le lleve ventaja en esa producción. Vamos a suponer, si Argentina produce mejor soja y mejor café que Colombia, tiene que dedicarse a producir las dos cosas, no, a producirse soja, que es donde tiene más ventaja comparativa, y dejarle la mayor parte de la producción de café a Colombia. El ejemplo que dio este hombre, fíjense, principio del siglo XIX fue entre España y Portugal, ¿no? Entonces, diciendo, entre Portugal e Inglaterra. Yo soy portugués, así que Portugal me salió de una, pero decía, Inglaterra tiene más
ventajas absolutas para producir telas, por ejemplo, y Portugal para producir vino. Pero si Portugal produjera eventualmente telas y vinos, que se concentre en la producción de vinos, que es donde Inglaterra no lo puede alcanzar. Esto se llama las ventajas comparativas. Esperemos que el profesor le haya salido lo de Portugal por ser portugués y no por el tema del vino. Sería. Sí, bueno. Esto de ventajas comparativas, se van a acordar de las ventajas comparativas y se van a acordar de nosotros bien cuando lleguen a Economía 2 el año que viene, y ahí vean con mayor profundidad, digamos, este tema de ventajas absolutas, ventajas comparativas, digamos, ¿no? Y ahí es cuando nos empiezan a querer a nosotros. Bueno, acá también, cuando lleguen a Economía 2 y vean a Jean-Baptiste Say, también se van a acordar de nosotros porque ahí lo ven, digamos, y básicamente la principal idea, digamos, que ustedes van a recordar de nosotros y que van a profundizar en Economía 2, básicamente para enfrentarlo luego a un economista que vamos a ver un poquitito más adelante, que es un típico clásico en términos de macroeconomía, con la famosa frase de que toda oferta crea su propia demanda, es decir, que lo que hay que preocuparse en la economía es por la oferta, ¿no? Que si uno produce bienes, automáticamente esa producción de bienes genera, por la remuneración de los factores productivos que ya vimos, genera nuevamente la demanda de esos mismos bienes. Una típica idea de Say, que se conoce así textualmente, digamos, toda oferta crea su propia demanda, que luego ahora vamos a ver, digamos, cómo esa idea persiste bastante tiempo hasta que llega la crisis del 29, persiste esa idea que la economía lo único que tiene que preocuparse es por producir bienes y que la demanda va a llegar sola, hasta que en el 29, en 1929, la economía produce y la demanda no llega, digamos, ¿no? O sea, y alguien lo va a tratar de explicar en términos económicos. Ahí tienen nuevamente, ¿sí? Su obra principal, digamos, curso de economía política, ¿sí? Y acá ya empieza a ver, digamos, esa idea, ¿sí? De empezar a hablar de sacar, básicamente, después vamos a ver quién es el economista que le saca esta palabrita que les hacía ruido a los economistas más duros, digamos, a los que querían una ciencia mucho más parecida a la física, digamos, esta palabra de que las cosas se llamaran economía política, como que hacía ruido, y uno de los que empezó a plantear de que la economía empieza a ser solamente positiva, palabra que ustedes ya conocen, digamos, ¿se acuerdan que vieron esos dos enfoques, positivo y normativo? ¿Se acuerdan que lo positivo era lo que no tenía juicios de valor, éticos, morales, era totalmente objetiva? Y bueno, y desligada de toda moral y de toda, ahí voy para atrás, y de toda política. Sí. No, es lo que es lo que debería ser, ¿no? Claro, lo que es, y ya sacarle, digamos, lo que debería ser, que era la política, ¿se acuerdan que es la política económica? Después vamos a ver quién le saca esta palabra. Profe de economía también. Claro. Francia. Bien, acá está, Cátedra de Economía Política. Uy, llegamos acá. Este pobre, digamos, son antiliberales. Si los anteriores era orden natural, cada uno buscando su propio bienestar, logra el bienestar de la sociedad, hay una mano invisible, los mercados se autorregulan, la oferta crea su propia demanda, hay que hacer una ciencia que no tenga nada de normativo, que tenga lo menos posible de opiniones o del deber ser, digamos. Acá aparecen, por supuesto, digamos, todo desarrollo tiene, ¿se acuerdan que habíamos dicho? De los mercantilistas aparecen los otros que son los fisiócratas, y bueno, acá de los liberales aparece un grupo de pensadores que son antiliberales, o sea, en contra de esas ideas. Por un lado están los socialistas utópicos y la escuela marxista con Karl Marx. Bueno, estos eran, como la palabra lo indica, eran antiliberales y pensando en una sociedad utópica. Todo lo contrario, digamos, a ese pensamiento pesimista que tenía Malthus, estos socialistas utópicos pensaban en la posibilidad de crear, digamos, una sociedad justa, una sociedad, digamos, que no tenga las injusticias anteriores, y que obviamente antiliberales, que ese capitalismo que se estaba desarrollando, que se empezó a desarrollar con la Revolución Industrial, con esa imagen, ¿se acuerdan que es niños trabajando, porque bueno, tenían las manos más chicas, eran más dóciles, se los podía adoctrinar más fácilmente,
las mujeres también, ese capitalismo que se estaba desarrollando ya lo veían como irracional, inhumano e injusto, ¿no? Obviamente no estaban de acuerdo con ese dejar hacer, dejar pasar y que el Estado simplemente sea un Estado gendarme y que iba a haber armonía de intereses, es decir, que cada uno de nosotros buscando nuestro propio bienestar logramos el bienestar de la sociedad, ¿no? Y que, lo que les decía, al contrario de Malthus, que era pesimista, estos eran optimistas, o sea que se podía crear una sociedad mucho más justa, mucho más humana, siempre y cuando se creara un orden social que permitiera, digamos, ¿no? Entonces empezaron como a construir o cooperativas algunos, otros, digamos, con una idea mucho más... Esto, ¿eh? esto imagínenselo escuchando el tema Imagine Claro, de John Lennon. claro, sociedades que si uno, ellos decían que si uno daba las condiciones adecuadas, la sociedad iba a ser totalmente justa, racional, todos éramos buenos, por lo tanto creaban o cooperativas o sociedades donde todos vivíamos juntos, nos daban a todos un terreno, una casa, producíamos para esa sociedad que todos conformaban, ¿no? Pero básicamente, bueno, ahí se van a acordar, digamos, por esta palabra, socialistas utópicos, que era posible crear una sociedad mucho más justa. Dentro de esos antiliberales tenemos al famoso Karl Marx, con su famosa obra, acá tienen algunas de las obras anteriores, el Manifiesto Comunista, Introducción a la Crítica de la Economía Política, y un poquito más grande tienen ahí escrito su famosa obra que es El Capital. También hay algunas contextualizaciones que nosotros ponemos acá para que ustedes entiendan que cada una de estas ideas económicas tienen un contexto histórico en el cual se desarrollan, es decir, no están creadas en el vacío mismo, sino que así como los otros, que los que vimos recién, los socialistas utópicos, veían ciertas injusticias del sistema capitalista y salen con sus ideas de esa idea utópica de la sociedad, en el caso de Marx, él también observa, digamos, él está observando la segunda etapa de la revolución industrial, digamos, ¿no? Es decir, donde hay una profundización de esas características en la producción capitalista y veía las injusticias que estaba generando ese tipo de sociedad, ¿no? Creo que ven algo de Marx en sociología, o sea, en cuarto año, sé que ven algo de Marx, digamos. Bueno, acá tienen básicamente la idea, una de las ideas principales del marxismo es que la división de clases, esta idea de que todo está en la estructura económica, es decir, la división de clases que hay en una sociedad está en función de qué se produce. ¿Se acuerdan cuando vimos, sí, al principio, digamos, el qué, el cómo, esas famosas preguntas? Entonces, para el marxismo dirán que la división de clases que hay en la sociedad, básicamente esas dos divisiones entre capitalistas y trabajadores, se origina por esas, cómo se responden, básicamente, qué se va a producir y cómo se produce y cómo se va a intercambiar esa producción. Es decir, según la estructura económica o cómo se establezca el sistema productivo, es lo que determina la división de clases que va a haber luego en esa sociedad, ¿no? Y que los cambios sociales, dice él, ¿no? No hay que buscarlo en las ideas de los hombres, en esa superestructura, sino que también van a haber cambios sociales cuando cambien los métodos de producción y los métodos de intercambio que tenga esa sociedad. O sea, por eso se llama materialismo histórico. La evolución histórica de las clases sociales o la evolución histórica de los cambios sociales depende de la estructura material que sería el sistema productivo que impera en una determinada sociedad, digamos, en particular. Por eso se llama materialismo histórico. Esto que así lo llama, digamos, el marxismo, en realidad, si ustedes lo miran con lo que han visto en Economía 1, fíjense que hace referencia a algo que nosotros también vimos, ¿no? El valor de algo se divide en tres cosas. Esto ustedes lo vieron, ¿se acuerdan que cuando ustedes ven los costos había un costo fijo, un costo variable, digamos, eso, ¿no? Como que hay una parte del valor, que es el capital que está en maquinarias, en edificios, en materia prima, digamos, y después en el capital variable incluye a la fuerza de trabajo. Y el otro concepto fundamental, que lo deben haber escuchado, también lo ven en el secundario, algo en el marxismo, es la idea de plusvalía. O sea, la acumulación de capital se va a sostener a través de la extracción de ese plusvalor que se extrae del trabajo. Es decir, yo trabajo 10 horas
Y a mí el salario que me pagan es equivalente a la producción que yo hago en una hora. Pero yo trabajé y hice producción de cosas equivalente a 10 horas. Bueno, me pagan una. Las otras 9 horas en donde yo hice trabajo no me la remuneran a mí, sino que se la queda el dueño del capital. Eso es la plusvalía de la que hablaba el marxismo. Entonces es incrementada. ¿Cómo me hace? O sea, el capitalista incrementa ese plusvalor prolongando la jornada laboral sin pagarla o pagando parcialmente este aumento. ¿No? Esa es la idea del concepto marxista de lo que es el plusvalor, la plusvalía. O sea, el capital se reproduce gracias, en el marxismo más tradicional, gracias a la plusvalía de la cual se apropia el capital. No seguimos hablando de esto porque si no dejaríamos de dar la clase ya. No, pero resumiéndolo, lo que se planteaba es que, ¿se acuerdan cuando vimos los factores de la producción que cada cual recibía una retribución? Acá había un avasallamiento de la retribución que recibía el factor capital, nosotros lo llamamos interés en su momento, respecto de que se quedaba con un vuelto que tendría que haber ido a salarios. Ese es más o menos el esquema. En tanto, la organización productiva esté funcionando así, los capitalistas se van a quedar con parte de la retribución que tendrían que haber recibido los trabajadores. ¿Y cuál era la solución para eso? Una resolución recontradrástica. ¿Cuál era? Y la crisis absoluta, claro, la apropiación de los proletariados de los medios de producción, ¿no? Claro, exactamente. La socialización de los medios de producción, del factor capital pasaría a ser, en lugar de propiedad privada, una propiedad social. Entonces, ahí se iba a resolver la parte del problema económico. ¿Se acuerdan? Silvia le mencionó dos, el qué, el cómo, pero falta la parte más complicada de lo social, que todavía ese problema está hoy en discusión, que es la parte del para quién, ¿no? Entonces, ¿cómo se reparte esa torta? Si esa torta es de todos, se va a repartir de manera más equitativa o más justa, sostenía Marx, que si dejamos que los capitalistas se sigan apropiando de parte que eran de los trabajadores. Fíjense lo que le pasó al pobre Marx, ¿no? Él vivió como una rata de biblioteca en Londres, visualizó quiero decir que vivía concentrado en un intelectual que vivía encerrado en la biblioteca de Londres. Y, digamos, escribía viendo las injusticias de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial en Inglaterra, ¿no? De toda la injusticia que provocaba. Pero sus ideas terminaron prendiendo en una economía por excelencia agrícola, ¿no? O agrícola-ganadero, que fue en la Rusia posarista, ¿no? De la que vino con la revolución, pero no era para el tipo de sociedad y de producción que él había pensado originalmente. Esto simplemente, si le gusta estudiar. La serie de Netflix se llama El joven Marx. Sí. Me parece que se llama así. Si a alguno le interesa, es linda, digamos, la quieren ver. Me parece que se llama El joven Marx, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Me parece que así. Sí. Bueno, y ahora contale vos esto porque vos te haces cargo de esta parte porque acá es donde está todo pobre lo que vieron estos pobres chicos durante este cuatrimestre. No, y esto es, acá ya aparecen los investigadores económicos y acá empieza a aparecer primero la mezcla de lo psicológico, si bien hay una escuela psicológica de la conducta humana en función de las decisiones económicas, y también aparece la modelización de la economía a través de figuras abstractas, ¿no? Estos famosos modelos, ¿se acuerdan que mencionamos? Con los cuales se van construyendo teorías, que son simplificaciones de la realidad que la hacen funcionar bajo determinadas reglas
en general inalterable. Y acá aparecen estos pensadores de la escuela neoclásica que reformula, le da una vuelta de tuerca mucho más científica a los pensamientos originalmente básicamente de Adam Smith. Acá, bueno, ¿qué figura parece que a ustedes hasta ahora los aburrió y los maltrató y los obligó a pensar? Echen la culpa a estos tipos. La cuestión de la toma de decisiones en el margen, ¿no? Modelos apoyados en la matemática y básicamente en el análisis marginalista, ¿no? Esta cuestión de se toma después de ver qué pasó con la última unidad. Y por eso acá ya la economía empieza a abrirse cuando se mete, ya se va saliendo de la parte política, de la parte del funcionamiento económico en general, y empiezan a aparecer modelos que refieren a las conductas individuales de los actores económicos, ya sean empresas o ya sean consumidores, ¿no? Entonces, por eso decíamos, acá tenemos que ver como el nacimiento o el fortalecimiento o la consolidación, básicamente el nacimiento y la consolidación de la microeconomía, ¿no? Entonces vemos acá que se toman los sujetos económicos individuales, vemos el enfoque marginalista, fíjense, marginalista ya me lleva al apoyo de los métodos cuantitativos, de las matemáticas, desde el punto de vista de las derivadas, si lo queremos más difícil. En estos neoclásicos también hablan de un sistema totalmente competitivo para que funcione las reglas del mercado. Obviamente la condición que tiene que estar presente en esta autorregulación de precios es la competencia. Y también aparece la parte psicológica cuando tratan de imaginar qué tenemos en la cabeza a la hora de decidir, ¿no? Esta cuestión de la aparición con fuerza de la necesidad de cuantificar nuestra satisfacción, nuestro grado de satisfacción. Ese concepto de utilidad y más específicamente el concepto de utilidad marginal y la vinculación de la utilidad marginal decreciente con la ley de la demanda, ¿no? Bueno, según cada cual aportó algo más, pero esta es la idea básica que consolida el pensamiento neoclásico. Este hombre, digamos, fue un matemático que empezó a aplicar sus conocimientos a la problemática económica, pero con un fuerte contenido matemático, ¿no? Bueno, acá tienen, bueno, acá algunas cosas que decíamos empiezan a reconocer algunas de las ideas que vimos en el desarrollo de Economía 1 y ahora parece que le podemos echar la culpa a alguien, sería, ¿no? Porque los conceptos los conocemos, ¿no? El valor de un bien depende de la utilidad, fíjense que acá cambia, Smith, hasta el mismo Ricardo hablaban de el valor, y Ricardo en el caso del trabajo más, ¿cómo era? La utilidad era, no me acuerdo, ¿no? La escasez. El trabajo y la escasez, acá básicamente el valor de un bien depende de la utilidad, y por eso estaba la idea de utilidad marginal también, ¿no? O sea, no de la utilidad total, sino de la utilidad marginal. Fíjense esto, si uno lee, dice, la utilidad es la sensación subjetiva que experimenta un individuo cuando realiza un acto de consumir un bien. Dice, pero esta es la definición que me dieron de que eso era la utilidad, la sensación o el sentimiento subjetivo de placer que experimenta el consumidor cuando consume una determinada cantidad. Eso, bueno, lo reconoce Jevons. La utilidad se puede expresar numéricamente, el enfoque cardinal, y esto también, si ustedes lo miran, digamos, es la utilidad proporcionada por un bien es inversamente proporcional a la cantidad de ese bien previamente poseída, ¿no? Que después ustedes le van a conocer como la ley de las utilidades marginales decrecientes, es decir, que a medida que yo consumo más de un bien, la utilidad que me adiciona a cada unidad va a ser cada vez
menor. Entonces, todas esas ideas, si ahora quieren dedicárselas a alguien, pueden dedicárselas a este buen señor. Especialmente si alguno lo ve y todavía tiene que rendir el recuperatorio final de algún parcial, o cuando tengan que rendir el examen final, pueden ponerle estampita a este buen señor. Bueno, acá también, si quieren ponerle estampita a otro por algún concepto económico, a este a quien le ponemos estampita. ¿Dónde vieron este concepto, Gustavo? Que lo vemos a este buen señor. Y acá vemos el concepto de la, básicamente de la toma de decisiones, ¿no? Del elegir, de pensar cuando elegimos una alternativa, cuál fue la mejor alternativa abandonada, ¿no? Esto es, y también vimos la contribución marginal cuando vimos la ley de los rendimientos marginales y básicamente el nivel óptimo de empleo con el valor de la productividad marginal, ¿no? Esa relación otra vez entre lo productivo, lo real y su retribución monetaria. ¿Se acuerdan? El salario y el valor del producto marginal. Y este fue, digamos, el pensador que un poco resumió de manera hizo muy entendible, un gran comunicador de su época, y su libro Principios de Economía fue un clásico de economía, hoy en día se utiliza porque sintetizó de una manera muy entendible todo este pensamiento neoclásico, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el libre juego de los mercados a través de la oferta y la demanda, ¿no? Que él lo comparaba, ¿te acordás con quién, Silvia? No, no me acuerdo. No, bueno, él decía que determinar cómo se determinaba el precio entre la oferta y la demanda es como pretender saber cuál de las dos hojas de una tijera era la que cortaba la tela, ¿no? Entonces veía que era una interacción conjunta. Y después también desarrolló fuertemente, con ideas que hasta ahora estoy, la importancia, obviamente, de las variaciones relativas, ¿no? De los cambios. Esta cuestión de la elasticidad también se la debemos a él. Y el otro aporte que se consolida hasta hasta el pensamiento actual, que han quedado casi como irrebatibles, es esta cuestión de las economías de escala, ¿no? Este fue un gran pensador cuyas ideas permanecen hoy vigentes por su capacidad de síntesis y su capacidad de comunicación. Fíjense que acá ya aparece principios de economía, ¿no? Esa palabrita que antes aparecía en casi todos, que era economía política, le saca básicamente el aditamento de la política y queda como la mayoría de los libros que vemos, digamos, que se llaman o principios de economía, introducción a la economía, ya no aparece más esa palabra política. Y bueno, el de perfeccionamiento analítico, acá básicamente nos vamos a centrar en ¿sí? Que es la escuela keynesiana. También algo que ustedes van a desarrollar con profundidad en Economía 2, o sea, el año que viene ustedes básicamente, ¿sí? Se van a centrar fuertemente en la escuela keynesiana. Ahora van a ver por qué, porque así como de la economía le verían quién se hizo cargo de su nacimiento, quién es el padre de la economía, digamos, que habíamos dicho que era Adam Smith, con ese famoso libro La riqueza de las naciones. Acá vamos a ver que en el caso de, y que la microeconomía tiene mucho desarrollo en la escuela neoclásica, en todos esos pensadores neoclásicos, o sea que ahí estarían el padre básicamente casi de la micro, digamos, si no tiene un padre ya específico para la microeconomía, con este señor, John Maynard Keynes, van a tener el desarrollo de la escuela keynesiana y el padre de esa otra gran rama que nosotros también vimos de la economía, que es la macroeconomía. ¿Se acuerdan que la micro estudiaba los agentes económicos individuales, que es lo que vimos este año, los consumidores y los empresarios, o las empresas, o las unidades productoras, y con el keynesianismo, o
con este economista en particular, aparece fuertemente el estudio de la macroeconomía, el estudio de la economía a nivel agregado, a nivel de, ya no de agentes individuales, sino de variables como desempleo, crecimiento, inflación, déficit del sector público, superávit del sector público. Para nosotros casi decir superávit del sector público no nos entra mucho en la cabeza, digamos, pero bueno, básicamente, digamos, es ya perfeccionamiento analítico, la escuela keynesiana, la de la economía del bienestar. Ahí tienen, por ejemplo, a alguien que vimos en economía ambiental, Vigo, digamos, como un representante, digamos, de esa escuela en particular. La escuela institucionalista van a tener, digamos, al final de la presentación hay algunos elegidos, digamos, especialmente por Gustavo, algunos elegidos, y dentro de esos elegidos, había como dos exponentes de esta escuela institucional. Ahí tenemos, voy para atrás. Institucionalista. La escuela neoliberal, que sería toda la escuela, digamos, dentro de esa escuela que ya venía, digamos, como neoclásica, las escuelas, digamos, tienen a esas, algunos que por ahí los escuchan en la tele, digamos, algunos que son economistas neoliberales. La escuela marxista en realidad son vertientes que parten de Karl Marx en particular, y después la escuela ético-cristiana, que es esa escuela, digamos, que plantea la Iglesia básicamente católica, ¿sí?, de unir la economía a principios más éticos, más de justicia, o sea, no solamente pensar en criterios, no sé por qué esta quedó de este color, tenía un fondo distinto, pero no sé, agarró un ataque no sé, de frío, porque quedó así. Pero básicamente nos vamos a centrar en este economista y en esa escuela institucionalista, básicamente porque hay dos exponentes que van a aparecer más adelante como algunos preferidos, sería por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿querés hablar de Keynes? Y bueno, ahí tenemos sí, uno rojito. creo que estamos, se nos está yendo un poco el tiempo, pero vamos a tratar de ser breve. Keynes, en realidad, aparte de ser un intelectual brillantísimo de su época, que formaba parte de una élite intelectual de Inglaterra, tuvo una actuación muy fuerte en las políticas públicas, ¿no? Y su principal aporte, digamos, él aparece, algunos dicen, algunos lo defienden y otros dicen fue en realidad el principal defensor del capitalismo. ¿Por qué? Porque cuando el capitalismo había como sistema económico apoyado en los pensamientos económicos de los neoclásicos, habían demostrado insuficientes, se habían demostrado insuficientes, incapaces de explicar el caos económico que había pasado básicamente en el año 1929 con el crack de toda la economía, el crack bursátil, que si bien se produjo en Nueva York, salió expandido hacia todo el mundo, por lo menos el mundo occidental. ¿Qué fue lo que pasó? Terrible caída de la actividad económica, despidos, suicidios, cierre de fábricas, recesión, desempleo, una inflación. ¿Por qué? Porque no existía demanda suficiente para absorber los bienes que se habían producido. Entonces Keynes dice, este muchachito, no lo dijo así, ¿no? Say estaba equivocado. Esta vez la propia oferta no generó su propia demanda. Entonces acá se cortó la rueda. Entonces dice, la economía no siempre funciona utilizando todos los factores de la producción en forma completa. Es decir, lo que se llamaba en ese momento pleno empleo. Entonces Keynes demostró que la economía puede funcionar sin pleno empleo. Pero ¿cómo se restablece esa actividad económica caída? Fíjense, hoy está pasando eso todo el tiempo, ¿no?
restablece, fíjense, aparece esa palabrita ahí, aparece el punto C, voy a hacer hincapié, que es la demanda agregada. La palabra agregada nos saca de la demanda individual, nos saca de la microeconomía y los mete en la macroeconomía. Y él dice, la producción depende de la demanda agregada. Si la demanda agregada es insuficiente, tiene que aparecer un actor con suficiente poder para poder subir esa demanda agregada y permitir aumentar básicamente el empleo. El empleo, básicamente el factor trabajo, pero todos los trabajos. ¿Quién podía darle una inyección para aumentar la demanda agregada? Vamos a hacernos lo misterioso, contáselo vos, Silvia. Ahí en la demanda agregada, ¿sí? El componente de la demanda agregada, que como recién les dijo Gustavo, no es la demanda individual, ahí es la demanda de toda de todo el país, digamos, por ejemplo, en este caso va a ser el consumo privado, más el consumo público, que es el gasto público, más la inversión privada, más las exportaciones, o netas y de resto los importes. Pero ahí, dentro de esos componentes, el que puede intervenir rápidamente generando más demanda agregada y por lo tanto más producción y por lo tanto más empleo, esa es la cadena, digamos, que pensaría el que piensa el keynesianismo, es decir, si yo genero más demanda agregada, va a haber más producción en la economía, y al haber más producción de la economía, hay más nivel de empleo, ¿no? Entonces, totalmente contrario a la ley de Say, porque la ley de Say empieza con la oferta, más demanda, y siempre va a haber pleno empleo, acá no. Entonces, ese componente de la demanda, que tiene mayor poder, especialmente mayor poder de incrementar la demanda agregada más rápidamente y con mayor potencia, es el Estado a través del gasto público, del consumo público. Aunque él hablaba del efecto multiplicador de la inversión, digamos, ¿no? Quizás después él lo aplica en su libro, digamos, hablando de la inversión, digamos, pero bueno, después pareciera ser que siempre es... Dejale algo a Economía 2. ¿Sí? Dejale algo a Economía 2. Claro, ¿sí? Pero básicamente esa es la idea, digamos, y que lo que dijo Gustavo recién, que los clásicos decían que siempre iba a haber pleno empleo, y acá él dice, la economía puede estar en equilibrio con desempleo, y que el desempleo a veces puede ser no voluntario, o sea, involuntario. Bueno, acá tienen otro detallecito, que después lo van a ver con más. Los precios son fijos, o sea que el modelo keynesiano o esta idea de Keynes son del cortísimo plazo, pero luego, bueno, la aplicación se degenera y se aplica al infinitum, digamos. Pero después lo van a ver con mayor detenimiento. Bueno, acá tienen el empleo es un caso especial, puede haber equilibrio con desempleo, el nivel de consumo varía con la renta, después lo van a ver, digamos, en Economía 2. Acá es cuando están en Economía 2, y seguramente el año que viene, ojalá volvamos a la presencialidad, pasan a nuestra aula a decir cuánto nos extrañan a nosotros, digamos, ¿no? ¿Cómo los extrañamos? Bueno, cuando lleguen a Economía 2 y empiecen a ver todos estos modelos, porque son modelos, digamos, es cuando vuelven a nosotros y nos extrañan a nosotros. O sea, a nosotros nos encanta esa parte, ¿no? ¿De qué depende la inversión, de la tasa de interés? Esto lo volvemos a ver nosotros en microeconomía, o sea que esto vuelve en cuarto año, y que cuando varía la inversión, lo que decíamos hace un ratito, y el gasto público, esta idea del multiplicador. Es decir, si yo aumento la demanda agregada, la producción aumenta en un múltiplo, o sea, si yo aumento la demanda agregada en 100 pesos, el impacto que va a haber en el nivel de producto y por lo tanto en el nivel de empleo es más que 100, porque hay un efecto multiplicador que después lo van a desarrollar en Economía 2, cómo se conforma ese efecto multiplicador que desarrolla el keynesianismo. Bueno, acá tienen una comparación, pero muy gruesa, digamos, entre el enfoque clásico, que es el que tiene éxito hasta que viene la crisis del 29, que en realidad empieza un poco antes, digamos. Hasta ahí parece que funcionaba todo perfecto con el modelo clásico, y luego aparece este modelo, este enfoque, digamos, de carácter keynesiano que trata de explicar. Para los clásicos todo se corrige, digamos, hay siempre pleno empleo, siempre hay equilibrio, no hay drama. En el 29 la economía no se equilibraba sola, o sea que no había pleno empleo, o sea, ¿qué había pasado? Para los clásicos, entonces, siempre hay pleno empleo de los factores productivos, también van a ver por qué, porque hay un ajuste automático, todo se ajusta perfecto.
Y acá, ¿qué dice Keynes? Que los precios y los salarios no son tan flexibles como decían los clásicos, ¿no? Especialmente a esto baja de los salarios que equilibra el mercado del trabajo. No, primero porque ya tienen fuerza los sindicatos, empiezan a tener mayor fuerza los sindicatos, ya que los salarios especialmente no son ajustables hacia la baja. Hacia arriba sí. Otra diferencia, los clásicos hay que limitar el gasto público. En el enfoque keynesiano habíamos dicho, uno de los sectores que pueden incentivar la demanda agregada y por lo tanto equilibrar nuevamente la economía es ese componente de demanda agregada que está dado por el Estado, incrementando, manipulando los gastos y manipulando los impuestos, ¿no? Para los clásicos el presupuesto tiene que estar equilibrado anualmente y acá el presupuesto hay que equilibrarlo cíclicamente. Aparece la idea de que el Estado puede funcionar como un estabilizador, digamos, ¿no? Cuando hay recesión, que el Estado inyecte en la economía, y cuando hay expansión, que el Estado se retire, ¿no? Como estabilizadores, como una función de un estabilizador. Todo esto, digamos, todo lo que es lo que ustedes tienen que tener idea es de que aparece una idea, o sea, aparece primero un pensamiento ya más macroeconómico, y que en esa idea macroeconómica, este pensador en particular es el que inicia, digamos, este estudio a nivel agregado. Y acá esto se lo dejo a Gustavo, porque estos son sus preferidos, vamos a decirle a los chicos la verdad, digamos, ¿no? 6 preferidos hay, que ahora les va a explicar por qué eligió a cada uno de estos. No, Este señor que... no, Simplemente hasta ahora vimos los principales pensadores. Fíjense, nosotros es imposible abordar toda la historia del pensamiento económico, y los que, digamos, le voy a contar primero la parte buena. Los que forman parte de las eventuales evaluaciones son básicamente mercantilistas, fisiócratas, algunos clásicos, algo de Marx y algo de Keynes, ¿no? Estos son los pensadores más actuales. Nosotros, fíjense, hemos casi reproducido una clase presencial, porque ustedes han recibido un bombardeo de un montón de nombres, pero la ventaja que tienen ahora es que pueden poner el pause o ver el YouTube en 2 o 3 veces, ¿no? Esto para plantearlo, ¿no? como parte final a este paseo por los pensadores. Silvia me carga, me dice, estos son los favoritos míos. Ustedes tal vez ahora no los vayan a estudiar. Yo simplemente valoro ideas importantes que han dejado, ideas bastante recientes, en los 2 primeros, en destacar el valor de las instituciones. Hablan de son los institucionalistas. Thorstein Veblen básicamente planteaba esta cuestión del frenesí por el consumo, del consumo, de la teoría de la clase ociosa. Era una crítica a la sociedad de consumo. Esto es uno de su principal aporte, tal vez. Y John Kenneth Galbraith fue también funcionario del gobierno de Estados Unidos, pero es un crítico de ciertas ideas económicas, básicamente que se alejan del bienestar de las personas, que hacen hincapié en el poder de las grandes corporaciones, lo que él llama la tecnoburocracia. No los quiero apabullar de términos, sino simplemente queremos invitarlos a, cuando busquen algo en Wikipedia, en algún libro, se detengan en estos pensadores. Y Hernando de Soto escribió un libro que fue bestseller en su momento, que se llama El misterio del capital, y obviamente defiende el sistema capitalista, pero este hombre habla de la importancia de la asignación de la propiedad individual a las personas, ¿no? Cómo
el tener una propiedad, básicamente tener una casa, motiva a mejorarnos, motiva a hacerlo mejor. Cómo la situación de desposeído, de vivir en tierras fiscales, directamente juega en contra de las personas individualmente y de la economía en general de forma especial, ¿no? Por eso habla de la importancia de la asignación de la propiedad individual, especialmente a los desposeídos, ¿no? Simplemente le tiro tres personas. Y esto, si querés, háblale vos, Silvia. No, dale vos. Yo terminaría. Bueno, no, y para terminar, simplemente le mencionamos a estos tres que están muy de moda hoy, algunos no tan nombrados. Uno es Amartya Sen, que este hombre viene trabajando muchísimo, sobre todo por las políticas de desarrollo en la India, y su objeto de estudio es la pobreza, el desarrollo y básicamente las problemáticas del hambre y de la falta de oportunidades. ¿Sí? Él escribió un libro que se llama Sobre ética y economía, y es un hombre que a nivel anecdótico venía de la parte más dura de la economía. Era presidente de la Asociación de Economía Matemática, un brillante matemático que derivó en sus estudios básicamente en las problemáticas sociales y en el abordaje de las problemáticas sociales, ¿no? Y habla de la importancia de volver a reconciliar la ética con la economía. El economista estrella de hoy es el francés Thomas Piketty, que con el libro El Capital en el siglo XXI, fue casi un clásico. El tiempo dirá si estará a la altura de La riqueza de las naciones o la teoría del empleo de Keynes, pero planteó y puso en la agenda económica el problema de la inequitativa distribución de los ingresos, de las desigualdades económicas. Y el otro, que tiene mucha relación actualmente con nuestro país y con el apoyo a las negociaciones que llevan adelante nuestro país, sobre todo en deuda externa y demás, que también enfoca el tema de la desigualdad, es Joseph Stiglitz, que es un economista americano, que habla de, básicamente, de que los mercados por sí solos no son eficientes, del poder de las estructuras monopólicas, y sobre todo es un crítico feroz a los defensores a ultranza de la globalización. Tiene un libro que se llama El malestar de la globalización y es un crítico. Son tres de los economistas, podemos incorporar Paul Krugman, algunos más que están en la cartelera de la economía actual, y son los que están planteando la economía como ciencia en crisis, en tanto la veamos con el enfoque neoclásico tradicional, ¿no? Son cuestionadores del enfoque neoclásico tradicional. Y hasta acá llegamos. Silvia. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vamos a subir al aula virtual. Recuerden que van a tener dos versiones, van a tener un PowerPoint que es que está recortado, y un PowerPoint más largo, donde está más desarrollado, y después tienen un capitulito de Mochon y Becker, que es el capítulo 28, donde está lo que les dijo Gustavo, básicamente los centrales. Mercantilistas, fisiocracia, escuela clásica, algo de los neoclásicos y algo del keynesianismo, digamos, que serían las ideas básicas que ustedes tienen que tener. Obviamente, si saben más, es mucho mejor, digamos, en términos de su crecimiento personal e intelectual, pero lo que a nosotros nos interesa es tener 3 o 4 ideas de cada uno de esos grupitos: mercantilismo, fisiocracia, escuela clásica, Smith, algo de Ricardo y algo de Malthus si quieren, el keynesianismo y el neoclásico y el keynesianismo, digamos, como grandes bloques. Lo demás forma parte del desarrollo intelectual de cada uno de ustedes, ¿no? Y una invitación al estudio. Claro,
¿sí? De lo que les interese, porque hay gente que les puede interesar o porque les interesa la historia, o porque les interesa lo que escuchan actualmente, que escuchan a Stiglitz, escuchan a Amartya Sen, por algo que escuchan en particular. Así que los dejamos. Ahí tienen a todos los señores en forma de caricatura. Acá tienen a Veblen, Mill, Galbraith, Smith, Say, Friedman, ¿sí? Que son de las escuelas. Friedman no lo nombramos. No lo nombramos. Este también se Ese, estudia. ese de la escuela de Chicago. Pero Claro. bueno, este fue el que salió a criticar a Keynes, ¿no? Es el River Boca keynesianos monetaristas. Este Monetarista. fue es un poco la confrontación ideológica que estuvo hasta hace poco, ¿no? Bien. Bueno, entonces los dejamos y van a tener esta como última clase antes de las vacaciones, y luego de las vacaciones hacemos la No, última nos teoría de cierre, ¿no? queda una charlita cortita más sobre la unidad 17. Claro, y de cierre, digamos, que va a ser después de las 2 semanas que viene ahora de vacaciones. Así que si nos escuchan antes de las vacaciones, felices vacaciones. No lo Bueno, creemos, igual, igual. No lo creemos, pero bueno. no se olviden de los trabajos prácticos, los que tienen todo probado. Muy bien, listo, entonces nos vemos.